Cordial saludo, mi nombre es Alexander Páez Ortiz, estudiante de Ingeniería Electrónica en la Universidad Nacional Abierta a Distancia. El día de hoy haré la sustentación del punto número 3 de la tarea 5, componente práctico de diseño y simulación del curso de Sistemas de Comunicaciones. Pertenezco al grupo número 25 y el tutor a cargo es Álvaro José Cervelión. Entonces comencemos. Bueno. El punto número 3 comienza desde acá: diseñe y simule las modulaciones digitales. Bueno, la primera simulación que vamos a hacer es la modulación de OOK. Dice, empleando el software Simulino MATLAB, realizar la simulación por bloques de la modulación de amplitud por caso particular OOK, con base en el esquema de la figura número 3. Con base a esta figura, el cual nos lo brinda la guía de la actividad. Tomar la frecuencia de la señal portadora, el cual es 40 por B. Recuerdo que mi número de identificación es 60415-340, o sea, termina en 60. ¿sí? Entonces B equivale a 60, A equivale a 10, porque como termina A en 0, entonces ponemos el número 10. Bueno, la señal moduladora se debe tomar de un generador de Bernoulli, acá como lo vemos en el diagrama, y la frecuencia es 5 veces menor a la portadora. Se debe visualizar al menos 4 cambios en la señal. Bueno, acá tenemos los datos, tenemos el número de identificación y las constantes. Ya que tenemos eso, podemos determinar la frecuencia de la señal portadora, la cual es 40 por B. B equivale a 60, lo reemplazamos y realizamos la repetida multiplicación. Y la frecuencia de la portadora es de 2400 kHz. Ahora hallamos el periodo el cual equivale a 1,16 por 10 a la menos 4 segundos. Luego que tenemos el periodo, entonces vamos a hacer esta parte. La señal moduladora debe ser tomada en general con frecuencia 5 veces menor a la portadora. Entonces vamos a sacar la frecuencia 5 veces menor a la portadora, ¿sí? Entonces tomamos la frecuencia de la portadora y la dividimos en 5, el cual equivale a 480 Hz. Ahora hallamos el periodo de eso, de la frecuencia moduladora, el cual el periodo es de 20,83 por 10 a la menos 4 segundos. Bueno, ahora vamos a realizar la parte que dice se debe visualizar al menos 4 cambios de la señal moduladora. Entonces multiplicamos el periodo por 4. ¿sí? Queremos ver 4 periodos de eso, entonces lo multiplicamos por el número 4, el cual equivale a 8,32 milisegundos, en el cual vamos a utilizar en la simulación. El tiempo de simulación es ese tiempo, ¿sí? Pero entonces lo vamos a redondear a 10 milisegundos para que quede mejor. Bueno, acá tenemos el diseño que desarrollamos, el cual tenemos la señal moduladora generada por el número aleatorio de Bernoulli, el cual es ceros y unos. Bueno, nos va a dar una señal cuadrada en esta parte. Acá tenemos la señal portadora OOK. Y acá tenemos la multiplicación de la señal moduladora y la señal portadora OOK, y la vamos a observar en un osciloscopio. Acá vemos las configuraciones que le hicimos al generador de Bernoulli, el cual decimos que queremos ver es 1 por 8 a la 60, como lo tenemos acá, el cual es el periodo. Por 8, ¿sí? Entonces 1 por 8 por 60. Listo. Entonces también tenemos la configuración de la señal portadora. De la señal portadora. En el cual le decimos que queremos una amplitud de 10, el cual equivale al valor de A. Y la frecuencia va a ser 40 por B, el cual es 60. Entonces 40 por 60.
en las unidades de Hertz. Vemos la Bernoulli, la señal moduladora FM, la cual son unos y ceros, y vamos a interpretarla. Cuando es 1 pasa la señal y cuando es 0 pasa 0, o sea, no muestra nada, o sea, queda en 0. Cuando está en 1 me va a mostrar la señal moduladora y esto se conoce como modulación o OK. Bueno, el punto número B, el cual dice que mediante el software MATLAB, por el código de líneas, entonces modular la amplitud OK mediante las condiciones de amplitud de la frecuencia anterior. O sea, vamos a hacer el mismo ejercicio anterior, pero en código de MATLAB. Como podemos observar, acá está el código de MATLAB. Acá tenemos mi último número de la cédula, el cual equivale a la amplitud, la frecuencia de la portadora, en el cual es 40 por B, cual es 60, mi número B. Y este código fue brindado por la guía de la actividad. Acá tenemos la respectiva gráfica donde vamos a interpretarla, la cual vemos la señal moduladora, la que nos hacía en el simulino la hacía Bernoulli. Acá tenemos la señal portadora y tenemos la señal moduladora OK. Bueno, la señal moduladora va a ser constante y cuando la señal moduladora equivale a 1 va a pasar y cuando está en 0 no. Como podemos observar, acá está en 1, se encuentra hasta acá y vemos que pasa. Este pedacito se encuentra en 0 y vemos que está en 0. Acá en 1 y en 0 y así sucesivamente. O sea, cuando está en un alto, en 1, va a pasar la señal portadora. Bueno, inciso C. Diseñar y disimular mediante bloques en Simulink o por código. Un modulador de amplitud ASK, cuya señal moduladora puede variar entre cualquiera de las 4 amplitudes durante el tiempo de simulación dependiendo al estado de generador aleatorio. La señal mensaje debe ser aleatoria, tomada de la frecuencia de la señal portadora como la frecuencia de la señal portadora es de 50 por B. Recordemos de nuevo que B es 60 en mi caso y A es 10. Bueno, entonces lo primero que vamos a hacer es hallar la señal portadora, entonces 50 por 60, realizamos la repetida multiplicación y tenemos que la frecuencia es de 3000 Hz. Hallamos el periodo, el cual equivale a 1.33 por 10 a la menos 4 segundos. Luego nos dice que la señal moduladora debe ser tomada de Bernoulli con una frecuencia de 5 veces menor a la portadora. Entonces vamos a dividirlo en 5 y tenemos que la frecuencia moduladora es de 60 Hz. Hallamos el periodo de esa frecuencia y decimos que el periodo es de 6,66 milisegundos. Acá vemos el diseñado por mi parte, en el cual utilizamos lo de Bernoulli. Acá podemos observar que Bernoulli nos bota 1 y 0. Cuando nos bota 0 y sumamos 1, entonces va a equilibrar 0 más 1, me va a dar 1. Y cuando está la señal de Bernoulli en 1, entonces 1 más 1, 2. Ahí la estamos a 2, ¿sí? La estamos multiplicando, o sea, la estamos ampliando, entonces estamos haciendo A2. Acá estamos haciendo 4A, la cual es la misma operación de esta, pero entonces le vamos a sumar 2 y la vamos a sumar. Vamos a sumar la señal A y la señal B obtenida. Acá tenemos lo mismo, en el cual estamos haciendo lo mismo de Bernoulli, pero entonces ya estamos tomando esta señal de Bernoulli por la 4A, ¿sí? Y la estamos sumando. Y entonces tenemos ya aquí la señal A, 2A, 4A, 8A y 16A. Y la multiplicamos por la señal portadora.
y la vemos en el osciloscopio. Bueno, las configuraciones que le dimos al de Bernoulli es de 1 dividido sobre 50 por 60. ¿Sí? ¿Cuál es la frecuencia de la portadora? Creo. La amplitud de 10 a la señal, a la portadora, perdón. A esta, la portadora, le estamos dando una señal de 10, una amplitud de 10 y una frecuencia de 50 por 60. Como podemos observar, acá tenemos la modulación AOK. ASK, perdón, tenemos la modulación ASK, en el cual vemos cómo la amplitud aumenta, también aumenta su frecuencia. Como decir, acá tenemos la A16, ¿sí? A16 y tenemos la misma amplitud. Acá la tenemos en 15, la tenemos igual. Miren que como decir acá 15 por 16, o sea, me da 150. Entonces vemos que sí está funcionando. Ahora vamos a hacer la modulación FSK, la cual es la modulación que es por frecuencia. Con variaciones de 4 frecuencias durante el tiempo de la señal portadora. De modulador SFK como señal portadora, la primera señal FSK es de 8 por A. Recordemos que en mi caso A es 10. La señal portadora por 16 por A. La otra señal va a ser 24 por A. Y la otra señal portadora va a ser 32 por A. Como podemos observar, tenemos 4 señales de frecuencia, o sea, la misma señal, pero tiene 4 frecuencias diferentes. Y lo que queremos hacer es que con un Bernoulli, como nos da 1 y 0, cuando nos dé 1 nos muestre una frecuencia y cuando nos dé 0 nos muestre otra. Esto no lo vamos a hacer de una forma aleatoria. Acá podemos observar los cálculos, pero, o sea, cada frecuencia que equivale, como decir la frecuencia portadora de la una es de 80.000 Hz y así está el cálculo para cada una de las 4. Aquí vemos la configuración de los módulos, en el cual observamos que dice con amplitud B. Recordemos que B para mí equivale a 60. B 60 y A 10, porque mi documento termina en 60. Bueno, entonces tenemos la amplitud de 60 y la primera frecuencia, la amplitud de 60, la segunda frecuencia, la amplitud de 60, la tercera frecuencia y la amplitud de 60 y la cuarta frecuencia. Como podemos observar, este fue el diagrama de bloques que diseñé, en el cual tenemos un Bernoulli y tenemos las 4 señales portadoras, ¿sí? Con diferente frecuencia, como mostramos en la configuración, o sea, la configuración de cada una de estas señales. Bueno, lo que vamos a hacer son utilizar 3 interruptores o switch. Lo que le vamos a decir que el dato lógico o el dato de entrada va a ser las dos señales, la señal portadora 1 y la señal portadora 2. Y para el switch número 2, entonces la señal portadora 3 y la señal portadora 4. Lo cual hará lo siguiente. Cuando el Bernoulli esté en 1, me irá a mostrar la señal número 1 en este interruptor. Entonces por acá saldrá la señal 1. Y cuando esté en 0, me mostrará la señal número 2. O sea, la señal 2 es la que saldrá acá, ¿sí? Y así mismo es para este. Vemos que tenemos, o sea, cuando Bernoulli esté en 0, me mostrará esta señal con la frecuencia que se le definió. Y cuando esté en 1, me mostrará esto. Bueno, utilizamos otro interruptor para mirar estas dos, en el cual le damos la misma condición de Bernoulli cuando esté en 1 y 0, y cuando esté en 1 me mostrará esta, ¿sí? Y cuando esté en 0 me mostrará esta otra. Bueno, y tenemos el osciloscopio para mirar. Como podemos observar, esta fue la simulación, la gráfica
la respuesta, en el cual vemos que tenemos a Bernoulli. Tenemos unos y ceros y vemos que cuando está en 1 la frecuencia es miremos esta frecuencia, y cuando está en 0 cambia la frecuencia. Vemos que la frecuencia acá es más rápida, o sea, hay más oscilaciones por segundo. Vemos que esta es un poco más lenta. Cuando está en alto vemos lo mismo, que hay cambios de frecuencia. Bueno, ahora vamos a diseñar el modulador de fase, el PSK, el cual equivale a desfasar la señal, y lo vamos a trabajar con un Bernoulli también, en el cual cuando esté en un alto me va a desfasar a 90 grados y cuando esté en un bajo 45 grados. Bueno, entonces me dice el inciso: tomar la fase de la señal portadora SPK con la frecuencia. Vemos que el primer desfase es de 90 grados a la señal portadora y el 2 es de 45, con una frecuencia de la señal B por 50. Sabemos que B es 60 y tenemos acá el cálculo, ¿sí? Con una amplitud de B. Bueno, entonces vamos primero a ver la configuración. Vemos la amplitud de B, que es 60. Vemos la frecuencia, que para ambas es la misma, y los desfases. Esto es lo que cambia. La primera la tenemos desfasada a 90 grados, ¿sí? Y la otra la tenemos desfasada a 45 grados. Ahora vamos a hacer el análisis del diagrama, en el cual vemos a Bernoulli y nos está mandando unos y ceros, y cuando sea 1 me muestra una y cuando sea 1 me muestra la otra. En el osciloscopio tenemos la señal Bernoulli para comparar dónde se está haciendo el corte y pues el resultado de este switch. Como podemos observar, acá vemos que cuando está en alto, cuando pasa de 1 a 0, hay un desfase de 45 grados. Y cuando vemos que pasa de 0 a 1, vemos que hay un desfase de 90 grados. Y vemos acá la línea un poco más recta, o sea, 90 grados, de una la manda hacia arriba. Acá pasa de 1 a 0, o sea, cuando está de un alto y pasa a un bajo, me va a hacer el desfase de 45 grados, como lo podemos observar acá. Se ve más, es más notorio, claro, que el de 90 grados, porque el de 90 grados es una línea recta. Como decir, acá está pasando de 0 a 1 y vemos el desfase que es, o sea, de este punto se subió de completó la amplitud, pero con una línea recta, o sea, con un ángulo de 90 grados. Bueno, muchísimas gracias, espero que les haya gustado este video.